Hola, ¿cómo están? Aquí Marco, psicólogo en Coruscant. Muy contento, listo para hablar de 20 reflexiones psicológicas, filosóficas, diré que políticas, pero todavía no políticas, pero que en su momento habrán de The Acolyte, del episodio 1 y 2. Acaba de salir y, pues bueno, yo tuve la oportunidad de ver capítulos del día de ayer en cine, con mucha ilusión de regresar a la pantalla grande y de vivir esa experiencia de la expectativa. Si me han escuchado en otros espacios, yo siempre he dicho que y he usado mucho esta frase de Freud, que uno espera más, que el deseo es más fuerte que el objeto mismo y que cuando esperas algo, cuando estás en la recta final, esa expectativa es a veces incluso mayor la sensación que ya el producto mismo. Entonces a mí me daba mucha ilusión ir y estar en una sala nuevamente. No me he vivido eso, evidentemente, desde el episodio 9, en decir, bueno, porque a partir de Teatro Nuevo, no querer detenerte y verlo, porque yo creo que el formato cambia bastante. Evidentemente, cuando lo vemos como serie, pues le puedes poner pausa, tú decides a qué hora verlo, en qué momento, es sin duda más cómodo, pero se pierde un poco ese misticismo de tengo que llegar a tiempo, ya empezar la función, no puedo pararme al baño, una distracción, ¿no? Y más, por ejemplo, quienes creamos contenido, que a veces estamos deteniendo un poco y la primera vez que vemos las cosas para apuntar, dar reflexión, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer que los veía, trataba de apuntar, pero que también de disfrutarlo porque pues de eso se trata, ¿no? Primero uno es fan. O sea, como impresiones generales me gustó muchísimo. Yo tenía, o sea, había escuchado que era la perspectiva del lado oscuro. Y yo me imaginé que literalmente iba a ser contada desde un inicio, desde el lado oscuro, en este caso desde Mae. Y bueno, o sea, no está más decir lo que pues, menos este video, pues va a tener spoilers porque es hablar del contenido, ¿no? Pero la realidad es que pues no es tanto del lado de Mae, ¿no? O sea, sí conocemos la perspectiva de Mae y veremos su perspectiva y su punto y cómo ella lo ha vivido, pero no es solamente ella. También estamos viendo Osha, y me atrevo a decir para mi sorpresa, y no sé si es una sorpresa en general, que Osha es la protagonista en No Mae. Hasta ahora esa es mi impresión en los dos primeros capítulos. O al menos son dos historias que se van contando al mismo tiempo. Pero bueno, yo aquí pensaba que íbamos a conocer principalmente la historia de Mae y que con Osha íbamos a verla como un medio tal vez para llegar a ella o estos puntos de su lado bueno o Orden Jedi, cosa que no fue así, ¿no? Y aquí estamos viendo los dos lados y me atrevería a decir que no pierde la esencia de Star Wars. Una de mis pocas preocupaciones que tenía de la serie, que vi un video hace poco que analizaban si era postmodernista porque ya te presentaban la relatividad entre el bien y el mal. Cuando Star Wars siempre ha sido muy claro en eso porque es un escritor, está escrita Star Wars como un mito. Esto está bien, está mal, que te permite identificarte. Y me gustó bastante que no se pierda esa esencia. Sí nos van a hacer dudar y parece ser, no lo vi tanto en estos dos primeros capítulos, pero la propuesta y la apuesta del Slihet es que nos van a presentar la perspectiva del lado oscuro para tratar de justificar, o bueno, mejor dicho, de entender, nunca de justificar, de entender mejor el desarrollo de la oscuridad. Y que eso narrativamente pues es lo que permite que sean villanos tan buenos, tan interesantes y que incluso nos permitan identificarnos bajo la protección de saber que están en la ficción, ¿no? Cosa que es muy diferente en la vida personal, que uno solamente se identifica como bueno, le gusta también identificar o proyectar ciertas características suyas a alguien más como positivas. Pero bueno, a lo que voy es que es contado en los dos lados, pero acá más adelante tal vez seguramente nos van a contar un poco y se van a profundizar en por qué Mary hace esto por agradar. Entonces, Ana, 20 puntos. Gracias por estar aquí y 20 reflexiones que nos deja The Acolyte. La primera es el logo. Yo ya lo decía. Ese logo que vemos que se conecta, yo decía, siento que ahí está la clave de que son dos gemelas, el lado luminoso, y creo que eso va a ser la esencia de esta serie. Son dos, las buenas y las malas. Aquí yo me acuerdo que con otros creadores estaba la discusión si iba a haber un trastorno de identidad múltiple, cosa que en algún momento lo llegué a pensar porque nunca coincidía, sobre todo en el primer capítulo, no coincidía Osha con Mae, después eso evidentemente se descartó,
pensé en un trance, en algo más, pero pues bueno, evidentemente yo creo que aquí a lo largo de la serie siempre vamos a tener este paralelismo del lado positivo y lado negativo de alguien más. Y algo clave de Star Wars y del mito moderno es que no lo tenemos que buscar fuera, ¿no? No es que sea Palpatine y Yoda, no es que sea Sith y Jedi, no es que sea luz y oscuridad. Si lo buscamos fuera, estamos entrando en una especie de excusas. Cada quien tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado más oscuro. Cada quien tenemos nuestras sombras que vamos a trabajar para no quedar ahí. Podremos decir nuestra parte más egoica, más creativa, que la vamos trabajando a través de la sociedad, de los límites, de las normas, para ser más superyoico, ¿no? Y evidentemente podemos decir la presión, la resistencia, muchas cosas más. Pero bueno, mi primera reflexión es esta dualidad entre el bien y el mal. Lo vemos en el logo y que lo vamos a ver todo el tiempo un día con él. El segundo es que por fin vemos la Alta República, y que la Alta República es sin duda este simbolismo de luz, de expansión, de desarrollo. Como que muchas veces volteamos a ver el pasado con nostalgia y con melancolía y decimos el pasado era mejor. En mis tiempos esto era mejor. Y la forma de ser jóvenes, ¿no? O los adultos que dicen, no, es que los jóvenes hoy no valoran esto, en mis tiempos los éramos de la tierra. Pero bueno, el Alta República va a tener siempre este grado de melancolía muy fresco, ¿no? Pero simplemente que nos hacen ver que las épocas buenas están terminando, ¿no? Y que incluso visualmente notamos ciertas cosas como la vestimenta, color mostaza, color dorado, todo mucho más limpio, y que sabemos que viene su punto de corrupción de la República, evidentemente, pero también de la Orden Jedi. Entonces, creo que hacia allá va, hacia conocer las precuelas, que sí se sigue viendo moderno, pero ya en guerra, ya en caos, ya con una amenaza fantasma, y que eso pues principalmente nos va a llevar a la trilogía original, que vemos esta futurismo oxidado, ¿no? Esta grasa en el halcón milenario que se ve sucio, que se ve usado, y que también nos permite que nos identifiquemos con eso y que nos rompe el típico estereotipo de que lo moderno y lo futurista es totalmente minimalista. Aunque aquí irónicamente es hace mucho tiempo, porque es un mito y así no siente, ¿no? Entonces, yo eso lo quiero mencionar como el segundo punto de la nostalgia del Alta República y lo que se presenta el pasado, el presente y pues el futuro. El tercero me voy tal cual con Star Wars. Se siente totalmente que es Star Wars. Desde que llegas a la pantalla grande que no se puede vivir, pero bueno, cuando lo vemos en la tele y que ves el texto en azul, esta típica tipografía que te da un poco de contexto, Star Wars ayuda bastante porque te da contexto diciéndote en una galaxia lejana, esto es lo que está pasando. Y bueno, ya nos habían dicho desde Ahsoka que íbamos a ver esta típica intro de Star Wars en sus series a partir de Ahsoka. Yo lo he olvidado, en Ahsoka lo esperaba con mucha emoción y verlo con letras rojas, pues como que era muy sanguinario. Ahora, irónicamente, regresamos al texto azul, pero que te da este contexto de cómo la paz está y empiezan a haber cosas aisladas, hay gente que empieza a descubrir el lado oscuro como si no fuera lo típico. Y esto de que se siente como Star Wars se ve en todos los sentidos, va muy vinculado con el siguiente punto, pero la palabra paz es algo que si se fijan se mencionó bastante en los primeros capítulos, en donde los Jedi en teoría son guardianes de paz, y en donde pareciera que paz es sinónimo a una falacia en creer con los sueños, ¿no? Esta frase que al final da el Sith, que hace ver que la oscuridad y que los Jedi viven en sueños, no necesariamente los sueños hay que vivir en ellos y destrozarlos. Creo que aquí la paz es fundamental y vamos a hablar mucho de la palabra y de la reflexión de la paz, que por definición es utópico, por supuesto que es utópica, pero es parte de, es al menos un estado para alcanzar, y que técnicamente se puede alcanzar si no hay conflicto y no hay violencia. No es como la excelencia, la perfección, que sí es un estado meta, pero que nunca vas a alcanzar, ¿no? Incluso la misma autoorganización. Pero la paz, pues prácticamente sí podemos vivir y encontrarla en algunas condiciones. Eso es el tercero, como escala. El cuarto punto es la música. Se siente como Star Wars y te transmite emociones de Star Wars. Yo no, para nada soy experto en música, para eso sigo aprendiendo en pod, pero aquí yo estoy seguro que se va a poder analizar muchísimo de estos leitmotiv, de estos guiños musicales que hacen que te recuerde algo de Star Wars que ya hemos visto en algún otro momento. Star Wars, al ser solo una historia y tener tantos episodios, tanto contenido, haber profundizado
en un contenido como este, nos permite que escuchemos música y digas, claro, algo se avecina una amenaza, se avecina un momento emocional, se avecina un tema con la fuerza. Y a mí, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me recuerda bastante a la música de episodio 2, ¿no? Hay un tono que quiero recordar que es como, no sé si con un camino cuando llueve o cuando está Padme y Anakin en Naboo, que a veces son criticadas esas escenas, pero la música realmente es lo más de Star Wars todo el tiempo, ¿no? Hasta cuando aparece una nave, cuando está Osha fuera de su nave, reparando, realmente te sientes en Star Wars, en la escala y en la música. El quinto punto es, esta historia va a hacer, a demostrarte que nada es lo que parece. Y eso incluso le va a permitir estar cambiando cosas en lo que te presenta. No sé si ustedes lo vieron igual, pero yo estaba viendo así sin que se pueda parpadear. La voy a querer ver más veces. Hoy con mi esposa voy a querer ver este capítulo al menos un par de veces más. Para empezar como Sherlock Holmes a investigar y decir, a ver, esto tal cual, vi bien esto, esta frase. Lo bueno de que es una serie, ponerle pausa, regresar, para realmente tratar de entender mejor el contexto. Pero bueno, ya habíamos visto que nada es lo que parece. Por ejemplo, este póster que en un directo con la sombra, yo decía, bueno, mi póster es azul, la sombra es rojo, fuimos al mismo evento y podemos comparar cómo pues una imagen u otra te la cambia. En el trailer se habían analizado también con sombra en términos de en diferentes espacios. Habíamos analizado los trailers y nos dábamos cuenta que nos cambiaron cosas por iluminación y sabíamos si iban a desvivir o no en dar o si era la misma discusión por cómo cambiar con la luz. Pero bueno, hoy habiendo visto escenas, por ejemplo, en la escena inicial en la que vemos que Mirai combate con Indara, es una escena que es la que más habíamos visto, es la que se presentó en el corto previo episodio 1, es la que se presentó en la CCXP México, es una que se subió a redes en todas las cuentas de Star Wars hace poco, es una escena que creíamos ya haber visto, pero bien esas escenas, esas frases que se guardaron para el capítulo final, hasta el hecho de que se les diera a Mai su tatuaje que hiciera eco con las hermanas brujas que no son de la noche, pero que tienen el mismo apellido, y pues evidentemente el terrible final para Nara, en donde siempre los Jedi cuando caen, bueno, no siempre, pero casi siempre cuando los Jedi caen a manos de los oscuros, porque ellos están salvando a alguien más, ¿no? Entonces como que se protegen a sí mismos y tienen muy claro esta línea, pero protegen a alguien más, y creo que esto, o sea, es una reflexión de los Jedi, de se ponen al servicio de los demás, eso es ser héroe, sacrificarte, van a salir en la aventura, y creo que también esto en forma nos hace ver que van a haber diferentes engaños a lo largo de la serie que nos hacen creer una cosa que esto es otro rollo, nada es lo que parece. Después quiero hablar en sexto punto sobre el significado del fuego. Muchas veces utilizan ciertos simbolismos como la música, un sonido, un olor, algo muy sensorial, muy empírico. El fuego lo cumple al ser muy visual e incluso sentirlo. Cuando vemos a Osha en el espacio, yo no sabía que en el espacio podía haber combustión, pero bueno, seguramente es viable, por eso las naves andan. Y si no, recordemos que estamos en una galaxia en donde en el espacio hay sonido, son otro tipo de cosas. Pero bueno, aquí el fuego es lo que conecta narrativamente para recordarme cuando pierde a Mae, ¿no? Yo pensaba que había perdido a Mae. Y aquí también pues es un guiño de cómo el fuego consume, destruye, y pues bueno, sobre las cenizas uno puede salir adelante como un fénix, ¿no? Entonces aquí el fuego, y nuevamente volvemos a escuchar el fuego cuando nos presentan a Sol en esta escena que también la hemos visto en un trailer, que le preguntaba a los niños cómo se ve la fuerza, o si ven los ojos y qué es lo que ven. Esto también es un guiño a la Alta República, a la primera novela, Luz de los Jedi, en donde se profundiza bastante cómo cada quien conecta a través de diferentes formas, ¿no? La protagonista de la principal, de la primera novela de la Alta República, hablaba de cómo conectaba con la música. Y eran como ondas musicales, también con el agua, aquí vemos de todo. De hecho, hay otro personaje también con el fuego. A mí me gusta mucho esa interpretación, porque nos permite a nosotros como personas identificarnos en donde la espiritualidad no es solamente una religión, no es solamente ir a misa, no es solamente rezar, no es solamente entrar a repetir un credo, no solamente el orden Jedi y la forma para alcanzar la fuerza, sino que la fuerza la puedes alcanzar empíricamente a través de tus sentidos, y cada quien lo va a encontrar en diferente forma. Yo últimamente digo mucho nada, me gusta nadar porque empiezo a pensar, me relajo, o hago yoga, o encuentro con la naturaleza. Ese tipo de cosas, como el fuego, pues aquí van hacia estos puntos. El octavo reflexión
es algo bastante general y es este eco y este simbolismo, este guiño que existe con Ahsoka. Ya Leslie Headland nos había dicho que iba a haber una similitud, ¿no?, con el arco de Ahsoka Tano, y pues evidentemente lo que vive Osha al llevarla a la Orden Jedi es inevitable no acordarte del arco con Barry Sophie, de Sanidad de Ahsoka, en donde todo parece que la están incriminando y que pues bueno, acá ella está con los resultados que hice las cosas bien, pero es tan rígida la democracia y la estructura, las organizaciones dentro de la república que funcionan bien pero que no me escuchan, que empieza a hacer esto un guiño o mejor de cómo empieza ya a oxidarse esta maquinaria en la república y por ende en la Orden Jedi, por ende la Orden Jedi y por ende la república, y por eso mismo aquí esa caída. Yo encuentro ese paralelismo con Ahsoka y también creo que más adelante cuando veamos cómo los lados oscuros, y es que son los Sith, compiten por el poder para destruirse incluso entre sí mismos, no sé, Manny Jacinto qué rol va a tener aquí, si él también podría competir o no con Mae, está por verse, sobre todo si sabemos que no es lo que parece. Pero lo que quiero decir es que lo vimos nuevamente con Battle Sophie en Tales of the Empire, cómo compite ella con otro activo que hubieran podido los dos ser como iniciados en ese momento del inquisitorio, pero pues aquí es uno u otro, tienes que combatir, lo contrario a la Orden Jedi, ¿no? Entonces eso en el sentido de el punto 8, que es el de Ahsoka. Después, el punto número 9, yo quiero hablar del apego, que aquí vemos a Jackie cuando se le introduce, que entra con Sol y que hablan sobre los apegos. Y ella le dice, es que este apego que tiene, bueno, primero es Vanessa Rowe quien habla del apego, antes de Jackie, perdón, Jackie va a ser el siguiente punto. Y Fernesa cuando entra y le dice y le menciona a Sol, a Osha, Fenestra, sin necesidad de hablar, hace ver que es empática y que identifica lo que siente Sol, ¿no? Eso es bien clave para entender de una forma bien elegante cómo se conecta y cómo qué tan sensibles son los Jedi en estos momentos en algún Jedi. Pero por otro lado, dicen, no sabía que sería tan fuerte el apego contigo, ¿no? Y aquí se habla un poco sobre los apegos, porque pareciera que los apegos son contrarios a la Orden Jedi. Yo, de los primeros y de los más análisis que he hecho como psicólogo con Uskan, es sobre los apegos, porque el apego de Anakin con su mamá, el apego de Anakin con Padme, un apego ansioso, el apego que los Jedi no pueden tener y que tienen que dejar ir, incluso hasta un apego con Kenobi que deja ir con Satine, pero que sigue un apego con su pasado en la serie. Siempre pareciera que los apegos son negativos para el Orden Jedi y que evidentemente no hay que dividir los apegos, pero tampoco hay que bloquearlos y no reconocerlos, rechazarlos. Existen los apegos al final de cuentas. Y aquí hacer esta reflexión, creo que sobre Sol vamos a profundizar muchísimo en el apego que pudo tener con Osha, con Mae, la culpa que puede sentir al respecto y cómo se siente que él es responsable de estos puntos. No lo veo para nada como algo negativo. Y siguiendo en este punto, el siguiente es la nostalgia. O sea, que nuestra entra y habla con Sol sobre apegos. Y después con Jackie, que Jackie descubre a Sol viendo un holograma de Mae. Eso es muy raro porque siempre existe como esta relación platónica en donde tú como aprendiz solamente eres un aprendiz con tu maestro y no es compartido. Hay una especie de compromiso al respecto. Hay pocos casos en donde hay dos aprendices en un maestro, dos Padawans en un maestro Jedi. Por ejemplo, uno de esos casos fue Dooku, que nos junta en diferente temporalidad a Qui-Gon y a otro que había sido bastante alternativo. Pero bueno, aquí ella le habla sobre no hay que vivir en el pasado, en la nostalgia. Y que esto se conecta bastante bien con lo que les decía sobre la Alta República. Y que irónicamente esto es un comentario meta, porque si bien es un contenido de Star Wars, es el y que se siente muy Star Wars, que respeta toda su esencia, su identidad, su música, es el que juega menos con la melancolía. Ya saben, o sea, aquí no estamos en torno a Kenobi, en torno a Vader. Hacía un controversial si sale o no Yoda. Yo ya aposté con la sombra, yo creo que sí sale. Y aposté un cambio de look. Ya se me ocurrió un cambio de look de no salir. Verán por los próximos episodios cuando termine The Acolyte, después del 15 de julio. Pero bueno, yo ahora dudo más que salga Yoda, porque le están dando su propia. Entonces tendría que tener un cambio de look. Le están dando su propia esencia para que no haya esta melancolía de, ay, sí me acuerdo cuando salía este personaje,
que gran parte del contenido de Star Wars ha tenido, y sobre todo el más nuevo, juega con este papel melancólico de recordarte el pasado de Star Wars. Y aquí como que te recuerda que es Star Wars, que es nuevo, que es hace mucho tiempo, pero que la par es nuevo y que es una historia fresca y no hay una nostalgia ni una melancolía previa. Después, el punto 10 brevemente me menciona los despertares de Osha, son constantes y aquí eso creo que también puede tener un simbolismo desde el obvio despertar a la fuerza, despertar de una fase, y que también a mí me hacía creer que ese despertar podía tener mucho que ver con que hubiera una conexión entre gemelos. Aquí hay temas de parapsicología que hacen ver que hay gemelos que tienen cierta conexión y que se pasan sentimientos con un problema, el otro lo siente. Esto evidentemente científicamente no está del todo comprobado, pero sí existen estos hallazgos que se van identificando una y otra vez, premoniciones que te conectas y que si no me estaba pensando lo mismo, pero bueno, aquí nos hacen ver esto y pues, evidentemente hay una justificación visual cuando vemos a Mai como niña y que el mismo se comunica, pues ahí como que se pierde un poco la realidad, pero que bueno, veremos un poco esos simbolismos con los despertares y con el momento. Y aquí yo creo que hay que estar muy atentos a las señales, a la música, a la iluminación, hasta los tipos de toma, porque eso nos siguen revelando que no es un trance, pero que es un momento ahí de conexión. Ese era el siguiente punto. Los trances. Yo hubiera pensado, sobre todo el episodio 1 de Diaconite, que era un trance constante y que tal vez era ella que se despersonificaba y que después era alguien más que actuaba a su nombre, ¿no? Y que por eso, pues, un dormía y después no, pero pues es esta parte que nos hacen creer. Y bueno, también aquí quiero mencionar sobre cerrar el punto 11 y mi punto, el trance, y mi punto 12 era como el sol dice esta frase que me gustó con Fernestra, que dice, a ver, yo fui su maestro, yo soy responsable y que incluso se sigue siendo responsable de sus fallas, de las fallas de su alumno. Yo hice muchos análisis de cómo Yoda se redime a través del lujo y cómo Yoda trasciende y vive como en esta culpa de todo lo que pasa con su ceguera, narcisismo, arrogancia de no querer escuchar otras realidades y que pues no ve toda la caída que se está orquestando en sus narices, pero que ya con Luke encuentra esta forma de seguir adelante y como uno como maestro puede trascender a través de sus alumnos, de sus paraguas, como uno como padre trasciende a través de sus hijos, de su legado, es un tema de legado. Y aquí Sol habla muy claro y hace ver esta responsabilidad, no solo en lo bueno, ¿no? Ahora, por ejemplo, si alguien se gana un premio Nobel, pues todos sus profesores van a decir, yo fui su profesor, yo contribuí. Pero si vas a ir en la cárcel, no vas a decir, "Híjole, yo fui su profesor, yo contribuí", pero no lo vas a decir tan orgullosamente. O si yo también fallé en algo. Falló el sistema, falló su familia, él es libre. Claro, todas esas variables, pero cada quien contribuye de cierta forma. Y Sol aquí queda bastante claro. Y aquí para nada es decir que todos somos responsables de las demás personas, porque pues no, cada persona es responsable de sí misma, pero solo en este papel de maestro y en esta empatía juega un papel clave. Y el último, bueno, me quedan 2 puntos de este capítulo, dije que son 3:20. Aquí el punto 13 es esta frase que Sol le dice a Osha casi al terminar la escena, le dice, te creo. Viéndola fijamente, cambiándole la cara de una forma muy cálida, muy empática y muy amorosa. Qué importante es decirle a alguien te creo y viéndolo a los ojos. No sé ustedes cuando lo han hecho. Es como validar un sentimiento, una opinión a una persona. Es poner atención. ¿No? Si tú ves a alguien y lo ves a los ojos y dices te creo, te veo, te oigo, tal vez eso puede ser más que dar un consejo, ¿no? O que algo mantenga esa presencia plena. Y ya me pasó mucho en esta serie que yo pensaba, va por acá, y se resuelve, va por acá, y se resuelve, o me porque si se resuelve. Eso le da un grado de dinamismo que te hace que pase muy rápido el capítulo, y el que le crea es algo que yo pensé que iba a tardar muchísimo tiempo. Entonces, qué importante es decir, te creo, y creerme, y subirte al barco y saber que ya son aliados. Y el último punto de este capítulo, el 14, es esta conversación final que existe entre ella como acólita, Mae, en una barranca que te recuerda un poco a, no sé, Actu de episodio 8 y 9, donde se refugia una montaña fría, un poco nórdica o mesa tipo, y el mar frío, ¿no? Y que él se da con esta voz tan potente que te recuerda a Vader, a Kylo, al lado oscuro, una parte mecánica, no tan humana, que hablan sobre el despertar y los sueños, y que hay que romper los sueños
hay que matar esta idealización y que le dicen no hay que usar las armas. O sea, creo que aquí vamos a hablar muchísimo de armas porque hace ver la lógica de los Jedi. Los Jedi realmente usan armas para defenderse, ¿no? Y con sus armas pues son realmente guardianes y son muy potentes. Pero si tú no sacas un arma con los Jedi, pues ellos tampoco van a sacar un arma. Eso hace ver como los Jedi juegan limpio, se ponen al nivel de quien está combatiendo, cosa que es al revés, ¿no? El lado oscuro, Sith no juegan limpio, Mai no juega limpio, ¿no? La forma en que les vive Indara es porque le hace creer que ya no tiene arma, que la está alentando a alguien más y en ese momento de espalda o cuando la distrae es que hace su ataque. Eso es jugar sucio, eso es manipular, eso es engañar. Un Jedi no, un Jedi a pesar de que tiene el poder, a pesar de que tiene las armas, no se va a poner ese nivel, ¿no? Entonces, si se usa el arma ya es solamente para terminar. Entonces me parece muy interesante, me gustó mucho el primer capítulo. Y bueno, el segundo capítulo tengo solamente 6 reflexiones porque es más de acción. El primero es más como de construir personajes, arcos, momento. Y hace mucho sentido porque iba a conectar con el segundo. Gente que lo vio decían que les pareció algo lento el primero. Sí, no creo que tengan más actividad, pero a mí no me pareció lento. A ver, yo creo que lo disfruté bastante porque va elaborando este tipo de análisis. Bueno, en el capítulo 2, en mi análisis 15, volvemos a ver a Mai, y empieza un capítulo muy parecido al primero, donde vemos a Mai entrando con una misión, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar una moneda para alguien que le dé información. La persona que está hablando de sobornar. No estoy seguro que esté sobornando porque no está haciendo uso de un fin público para un beneficio individual, pero sí creo que más allá del soborno, de la corrupción, esto hace ver cómo ella, en fin, justifica los medios. Entonces, ella tiene créditos, tiene dinero, lo puede dar y está dispuesta a hacerlo y es muy pragmática, ¿no? Entonces, necesito que alguien entre a esto, pues yo lo hago, le doy a un niño y pongo incluso a un niño a que haga mi trabajo sucio. No sé si es Hutes. El Villabaput tenemos al entrar al templo, ya lo veré con las sombras todo explicado, y no sé si es Hutes también al final cuando se hace esta referencia con Kennak. Pero bueno, tiene una personalidad que puede corromper, que puede sobornar, que puede usar los medios a su favor y que va a usar a la gente, ¿no? Esto nos hace ver que Mike usa a la gente, usa a un niño, usa a una persona, a un alguien, que en las primeras escenas que vemos en el primer episodio, para conseguir información. Y Mónica Cinto, aquí va a tener un personaje, perdón, no me acuerdo ahora el nombre de Mónica Cinto, pero también va a tener un personaje, un papel clave, la diada que tienen entre ellos. Después Torvin, que lo vemos aquí me encantó esa escena de verlo, lleva 10 años meditando, esto es muy alta república, flotando en trance, encontrado, ensimismado en un punto muy budista, muy oriental, muy de Taos en su conexión con la fuerza, pero al final de cuentas, aunque lo vemos así en paz, pues no es muy diferente a lo que hizo Yoda en Kaboba o el mismo que Nove en Tatooine o indirectamente Ezra en Peridia, están exiliados por alguna razón. Y aquí Torgun está exiliado de algo que hizo, seguramente que tiene que ver, tal vez nos hacen creer con Maed y con Osha, y que se resguarda. No lo digo como un escape necesariamente, puede ser que no, pero pues aquí se lleva a este otro punto. Y bueno, evidentemente al tomarse el veneno y el mismo acto de desvivirse, pues esto pareciera que es un tema de culpa, ¿no? Que dice como que debía algo, no nos íbamos a ver, me gustó su herida física y que también la tenga en el ojo, ¿no? Es como Anakin que tiene este sable, pero creo que se le quemó el ojo, o sea, es como muy simbólico en muchos sentidos. Habrá que profundizar, en el trailer vemos que de joven se le ponen los ojos oscuros, seguramente cuando conoce a ellas en este aquelarre de brujas de la familia de Mai y de Osha, pero bueno, aquí hay un tema aparentemente de culpa y que se ejemplifica muy bien. De hecho, la culpa se ejemplifica como un veneno que te tomas, ¿no? A veces. Y aquí la culpa puede ser reparadora, es decir, tengo esta culpa, voy a reparar, o la culpa persecutoria, que es la que te tomas tú mismo, o como el enojo, ¿no? Que piensas que le vas a hacer daño a alguien más, pero te vas a daño a ti mismo. La culpa aquí no fue llevada de la mejor manera, pero todavía hay muy poca información para analizar más a todo. Después mi punto número 17 es este holograma de Ernestra y le empieza a poner a Sol en su lugar y dice, a ver, no hagas esto, o si haz, o ve al siguiente planeta a buscar algo más, pero a lo que me refiero
es que Fernestra hace ver que hay una burocracia en la Orden Jedi. Aquí no se habla específicamente del Consejo Jedi, se habla como de un área específica, como de un comité en donde ya está. Y eso está bien, porque, a ver, no siempre la historia va a girar en torno a los líderes o a los tomadores de decisiones. Si uno ve una película de la Segunda Guerra Mundial, no todas las historias van a tratar de Hitler o van a tratar de los presidentes. Obviamente van a haber historias que van a hablar al respecto, pero también puedes ver una cosa más paralela, más aislada de la trama autoritaria o centrista. Entonces aquí, por eso digo que no estoy seguro que vayamos a ver al Consejo Jedi, a Otto Francis o a Plo Koon o a alguien más, a Yaddle, al mismo Yoda. Aquí tal vez nuestra va a jugar este papel, pero ya nos hace ver que ya la burocracia se empieza a quedar lenta, no se está actualizando como se está actualizando la galaxia. Desde la Alta República, en las primeras fases de las novelas, se veía esto, pero pues bueno, sabemos que esto va a llegar a un punto que tiene que ver con el declive de la República, ¿no? Jedi, lo que va a ser en las precuelas, y que es una crítica social constante a las organizaciones que son fundamentales, que son importantes, pero que estas se tienen que actualizar y que tienen sí que respetar los procesos en aprendizaje, cuidarse, mitigar riesgos, pero también tratar de responder y de evolucionar como el contexto va evolucionando. El punto 18, aquí voy a jugar mucho con esta escena que vemos el combate con Mae, con Sol, con el otro Jedi, y que aquí se habla primero de miedo, ¿no? Y hace ver cómo parece que tiene miedo este otro Jedi y que Sol le dice, no tengas miedo porque no la tengo atada, controla tu miedo, o sea, porque a veces el miedo se protege en burocracia y en reglas, como lo vemos de otra forma, y tiene sentido, ¿no? Las reglas y los procesos surgen con una medida para mitigar potenciales riesgos que ya han pasado. Lo responsable no es tan mal, pero a veces quedarte con ellos. Y bueno, nuevamente aquí volvemos, la palabra miedo no debería ser algo negativo, es algo que también hemos hablado de Yoda, de Anakin. Anakin realmente lo que tenía era miedo, ansiedad, miedo a perder, miedo a poder. Pero bueno, aquí lo vemos en esta línea. Y sobre todo cuando vemos ya el combate con Mai y con Sol, que se habla de rencor, que se habla de venganza, que ya es un miedo mal llevado. ¿No? Aquí vamos a hablar de emociones básicas. El miedo es una emoción básica que todas las personas debemos de sentir, muchas veces por supervivencia, ¿no? Y sabe, bueno, no debo hacer esto para correr estos riesgos y me voy a encontrar algunas formas. Ya si me extralimito en mi posibilidad de actuar, pues voy a tener una paranoia generalizada. No es la idea. Pero bueno, también se utilizo el estímulo negativo, tal vez el enojo, la ira, para usarlos en contra de animales, ¿no? Es más, así como el miedo es válido, el enojo también es válido. Pero el enojo llevado de una forma subjetiva o exagerada podría ser ira, ¿no? Y si la canalizo a querer yo mismo cubrir o a pagar cuentas, pues va a ser venganza, ¿no? Y aquí también, si lo que me motiva a continuar es el rencor, ¿no? Para vengarme porque me fue mal y quiero que las demás personas les vaya mal, pues es un planteamiento ya previo. A mí me gusta mucho la terapia cognitivo-conductual, en donde dice, a ver, tengo un pensamiento. ¿Qué determinó, qué activó este pensamiento? No, pues lo activó esto, ¿no? O tengo una conducta. ¿Qué pensamiento hay detrás? O sea, aquí la lógica es entender que hay algo dentro de nosotros, o sea, hay un estímulo que lo activa. Puede ser que vea algo, una situación, algo que me lo recuerde. Después hay un bagaje de mi conocimiento, de mis emociones, de lo que traigo, y después ya vendrá mi consecuencia, mi conducta, mi pensamiento, cognitivo conductual. Así se analiza un poco el pensamiento y las conductas, que van muy de la mano, ¿no? Entonces, aquí va a quedar muy claro entender un poco, apenas se va dibujando la historia entre Mai y Osha, y el papel que va a jugar, por un lado, el rencor, la venganza, sí de Mae, pero también de Osha. Osha está enojada por lo que Mae le hizo a su familia y dice, pues no está bien, por eso se atreve a dispararle este inmovilizador aunque falla, pero aquí como que Car declara la guerra Osha a Mae al dispararle, ¿no? Y también Sol al desarmarla y, y Mae al hacer esta jugada que vemos que después ella o su maestro, que no sabemos si es el aprendiz, bueno, sí usan con la sombra hacia aplastando y que aprietan, ya se está torbellino de tierra, que lo vemos más adelante en todos los trailers. Pero bueno, aquí creo que vamos a profundizar muchísimo y aquí como psicólogo conozcan van a haber muchas reflexiones de miedo, rencor, venganza. Y punto de cierre son justo las sombras. No sé si soy yo mi paranoia, pero me pasó mucho, sobre todo en el segundo capítulo,
que veía una sombra oscura acercándose a Osha mientras está hablando en uno de estos pasillos y luego ya no. O que veíamos a alguien pasar atrás y luego ya no. No sé si es un eco como a la oscuridad que hay alrededor. Hay muchas películas que han hecho esto, La Pasión de Cristo, por ejemplo, que ponía justo sombras cuando se hablaba de las tentaciones, ¿no? Y aquí, pues, evidentemente, esta conexión de Mae y Niña, cómo se regresiona. Ese punto, o sea, no veo ahorita tanto de él, pero que se regresó, o sea, es una regresión a su niñez y que se ve como niña con Mae, porque es la última vez que la vio, es cuando es más instintiva, es cuando es más inocente, y van a existir mucho estas regresiones en ambos lados. Por eso cuando Mae ve a Osha le dice como Oshi o algo así, porque se quedaron en esta niñez estancada, una fijación por lo que pasó ahí, y por eso aquí vamos a ver cómo cada una de las dos lo llevó de su forma. En psicología hay muchos estudios longitudinales de gemelos, en donde a veces son educados en un mismo contexto y pues te das cuenta del peso de la genética, pero aquí que tenemos a dos gemelas que están en otra línea, pues vamos a realmente analizar el peso no solo de la genética, sino el contexto de lo que vivieron y de cómo lo van llevando. Ese es el punto 19. Y finalmente mi análisis, mi reflexión 20 va en la línea a leer entre líneas. Esta serie nos va a tener activos de pies a cabeza, viéndola una y otra vez, teorizando, en donde yo lo analizaba ayer después de verlo. El capítulo no es para nada lineal, no me refiero a flashbacks, ¿no? Sino a que pasan muchas cosas al mismo tiempo y que el ritmo del capítulo, si lo graficáramos, como que se va pasando todo el tiempo. Y a mí lo que me hacía era, empecé a imaginar, no, pues seguro es Osha la que está haciendo todo, pero no se da cuenta, un poquito como Black Moon. Pero después no, porque ya nos damos cuenta que no es ella. O no le van a creer a Osha que encontró a Tormund ya habiendo tomado el veneno, y no, y eso me dice, sí, es verdad, yo lo vi. O Sol no le va a creer y le cree, o no la va a encontrar y le encuentra. O sea, como que pasan muchas cosas que piensas que va por aquí y no por allá, y con el humor de Manny Jacinto en la serie, o sea, no sé, va a tener un ritmo que vamos a estar regresando y que vamos a, seguramente en el capítulo 5, no me extrañaría tener que ver el capítulo 1 para ver alguna frase y conectarlo. Obviamente no para entender la serie porque se explica por sí misma. Me gustaría conocer, y de hecho lo voy a ver más tarde, que lo vea con mis, no sé, que ya no he leído las novelas de la República, qué tanto de falta de contexto le hace, según yo, no tanto como Ahsoka, que sí necesitaba saber quién era Ezra, quién era Thrawn, porque estaban perdidos, ¿no? Que sí era como empezar una historia en la temporada 5 de Rebels, ¿no? No en la temporada 1 de Ahsoka, pero aquí, a mi parecer, juega como el Mandaloriano, en donde puede ser un primer acercamiento para alguien que se va acercando y que quiere conocer Star Wars. Pero bueno, como pueden ver, me gustó muchísimo y va a dar para muchísimas reflexiones. Entiendo por qué dicen que es una mezcla entre Andor y Mando o Kenobi, juega con sables de luz, pero con unas tramas mucho más complicadas, no con capítulos tan lineales de una aventura resolver y seguir en la macro trama. Creo que ahorita la trama va a estar muy en esta primera temporada, que va a tener que ver con lo que está haciendo Mae, queriendo alcanzar estos 4 Jedi y desvivirlos, pero creo que en su momento esto irá abriendo cabos para después ver la foto completa hacia los Sith, ojalá hacia la oscuridad, y también ver un poco lo que hicieron estos 4 Jedi, que está en la pregunta que viene explícita, para que quiera tanto esta venganza Mae y este es seguidor del lado oscuro, que seguramente ojalá sea un Sith, porque él está pidiendo que lo haga matar a ellos 4 y hacia dónde lo va a llevar, no sé, es interesante. Pero bueno, si llegaron a este punto es porque seguramente les gustó este contenido, ¿no? Entonces, gracias por estar por acá. Si te gustó, dale like a este video, eso ayuda a que llegue más gente. Y pues bueno, también no olviden suscribirse aquí a Psicólogo en Coruscant. Voy a seguir subiendo contenido también en Instagram y en las demás plataformas de podcast, no solamente en YouTube. Y pues cuéntenme en el chat qué les pareció, qué les gustaría que analizara, están o no de acuerdo con lo que les compartía. Seguramente hay cosas que no vi y seguramente hay cosas que Obi-Wan que no vi, el chiste, ¿no? Pero bueno, aquí es el momento para que me hagan saber esto, si están de acuerdo o no. A mí me gusta muchísimo. Y pues bueno, es mucho más fácil hablar de estos temas, así los hablamos desde una galaxia muy, muy lejana, hace mucho tiempo, 100 años antes del primer episodio, así los hablamos en primera persona. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant.